Te agradezco mucho, David Colmenares. Muy buenas tardes, auditor superior de la Federación, que me hayas aceptado esta llamada. Acabas de ir al Congreso, a la Cámara de Diputados, acabas de dar cifras, datos, y la verdad es que nunca nos queda claro, David Colmenares, muy buenas tardes, ¿qué es lo que revisa y por qué tan tarde la Auditoría Superior de la Federación? ¿Cómo estás, David? Muy bien, Joaquín, con un gran gusto de volvernos a encontrar en tu programa, aparte en una fecha tan oportuna y tan interesante. Fíjate que, respondiendo a tu primer comentario, realmente sí revisamos tarde. Estamos ahorita todavía en un proceso de aclaración de la cuenta pública 2019. O sea, terminaremos revisar cuenta pública 2019, si bien nos va al terminar 2021, o sea, 2 años después de que se ejerció el primer peso de esta cuenta, y estamos revisando ahorita 2020. Vamos a menos de la mitad porque todavía nos falta una gran cantidad de auditorías, especialmente las más importantes en cuanto a montos, en cuanto a inquietud por parte de la opinión pública y también en gran parte de lo que interesa a los propios entes auditados. Así está la ley. Hemos logrado avances legislativos importantes. Ya comentaré, si me lo permite el tiempo, un poco lo que hemos avanzado en la auditoría digital. Ya estamos haciendo auditorías completamente digitales, que fue el tiempo que nos marcó la ley empezarlo este año, y el año que entra iremos avanzando hasta abarcar la totalidad, excepto en aquellas localidades, especialmente municipales, que se encuentran aisladas, sin internet o sin acceso a sucursales bancarias. Si me permites, Joaquín, quiero decirte que efectivamente hicimos la segunda entrega de la cuenta pública correspondiente a 2020. ¿Cuántas entregas son, David? ¿Cuántas entregas son? Son 3, Joaquín. Mira, hasta 2015 se entregaba una sola presentación de la cuenta pública, lo cual permitía, obviamente, hacer una programación uniforme de las revisiones. Pero desde 2015, cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se nos ponen 3 revisiones, una en junio, 3 informes en octubre y el otro en el mes de febrero a más tardar. En cuanto al primero y al segundo, no nos marca la ley montos, sino lo que tengamos. Recordarás que el año pasado, en 2020, no pudimos presentar el primer informe, pues debido a la pandemia, que se cerraron las puertas de las dependencias federales y estatales, e inclusive nosotros estuvimos como 3 meses totalmente trabajando a distancia. Eso no sería ningún problema, pero obviamente que programamos las auditorías de menor peso presupuestario, las 2 primeras entregas. Y esa es lo que vamos. Ahorita hemos entregado 625 en la segunda y 125 en la primera, y quedan pendientes 873 informes donde viene lo más relevante. Del segundo informe, ¿qué es lo más importante que detectó la auditoría? Mira, lo más importante, te puedo decir que hicimos observaciones fundamentalmente por ejemplo, te voy a comentar lo de cumplimiento financiero, que son las que son vinculantes. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano Nacional de Migración, las auditorías de TICS, en Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, auditoría también de TICS, de Tecnologías de la Información, en Educación Pública, el Programa de Educación Física de Excelencia, en la Secretaría del Bienestar, Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Programa de Fertilizantes, en la Comisión Nacional de Vivienda, el Programa Nacional de Reconstrucción para la Atención de Sismos, en la CFE, la Fibra E, en CONACYT, la extensión de fideicomisos. También y cuéntame, de todos esos, ¿qué es lo más atractivo, qué es lo más fuerte que encontraron? Yo te diría que ahorita, mira, así poderte decir que fuerte es, hicimos una serie, obviamente aparecen pliegos de responsabilidad y solicitudes de aclaración. Es que lo importante es ver, cuando no tenemos la auditoría anual, que todavía
la auditoría no se ha terminado, sino que entramos a un proceso de aclaración. Generalmente los entes auditados o dicen que no estamos en lo correcto o les faltó tiempo para presentar la información. En algún momento la pandemia ha sido un elemento importante para justificar estos retrasos. Entonces ellos tienen todavía, entramos a una fase que le llamamos de seguimiento, tienen 30 días para mandarnos la información que no pudieron entregarnos en los tiempos de la revisión. Y luego entramos ya a un proceso, nosotros tenemos según la ley 4 meses, pero si estamos interactuando con los entes nos podemos retrasar o atrasar o darles más tiempo para que pueda aclarar. Quiero decirte que el trabajo de nosotros no es ser pues recolectores de recursos para la TESOFE, porque cuando recolectamos recursos para la Tesorería de la Federación, pues el recurso para los fines para los que era destinado el recurso, pues ya no se cumplieron, y quien pierde no son los entes, ni se fortalece la tesorería, se lastima a la gente que necesita esos recursos. Y hay programas que son vitales, particularmente cuando están vinculados a desastres naturales. Bien, se habla de crisis en las finanzas estatales, yo lo escucho todos los días, ¿sí? Y además una realidad, ¿no? Municipios Fíjate que hay una realidad. Sí. ¿Eso cómo afecta? ¿Cómo afecta la fiscalización si no pueden hacer sus cuentas siquiera? Si no tienen recursos. Mira, por un lado, todo es que existe, y no sé, tú lo sabes, Joaquín, mucho tiempo yo era el responsable inclusive de pagar las participaciones a las entidades federativas. Tenemos que reconocer, por un lado, que desde que se crea el sistema en 1980, las participaciones cumplen un fin complementario a la falta de recaudación de los gobiernos estatales y locales. En México, más del 90% de la recaudación de impuestos lo realizan fundamentalmente el gobierno federal a través del SAT y después a través de varios mecanismos administrativos y técnicos se determina lo que corresponde a la recaudación en cada entidad federativa. Hoy no importa si tú tienes petróleo, si tú tienes reservas de agua, si tú tienes ingresos de turismo, si nos entra una bolsa de una fórmula que se hizo desde los 90 por parte de las entidades federativas. Déjame decirte que la propuse yo, siendo secretario de Finanzas de Oaxaca, porque buscábamos que estados como el nuestro tuviera una diferencia per cápita, que nuestros ciudadanos tuvieran una oportunidad de tener recursos parecida de las otras entidades. Sin embargo, son insuficientes. ¿Qué fenómenos estoy viendo? Sí observamos cosas importantes en los estados. No hemos revisado lo más importante. Lo más importante viene en la tercera entrega que vamos a revisar: educación, salud, infraestructura, o sea, los temas que requieren mayor monto de recursos. Observamos cosas relevantes, particularmente, por ejemplo, en los estados que están cambiando de gobierno, porque también es cierto que dejan al final de los sexenios la posibilidad de revisar lo que traen pendiente desde el pasado. Obviamente, cuando se acercan faltando 2 semanas para dejar el cargo, pues ya no se puede revisar. Y ya nuestro trabajo empieza a ser ya con la nueva administración. Bueno, déjame decirte, lo que se vislumbra este año, por lo que se ve en los periódicos, en los medios de comunicación, en tu propio programa, que van a tener problemas presupuestarios severos, muchos de estos 2 órdenes de gobierno, algunos con una deuda importante, por supuesto, que se incrementó mucho cuando las administraciones anteriores, pero en otros no. La deuda, y esto es un paréntesis, del país se concentra en 5 entidades federativas. Y si le agregas 10, ¿en cuáles? 5 más, son pues la Ciudad de México, el Estado de México, Sonora, Nuevo León y algún otro del norte. Pero también es cierto, por ejemplo, la Ciudad de México casi duplica los ingresos de participaciones. Para ellos su indicador de solvencia es inferior al resto de los estados. Por ejemplo, todo está en función de lo que recaudes. Los estados está muy complicado eso, David. Eso está muy complicado de entender en este Día de Muertos. Bueno, te diré. Si tú recaudas, si yo nada más dependo del domingo que me dan, pero yo aparte trabajo y gano recursos con mi trabajo de recaudación,
tengo más dinero para pagar lo que debo. Y eso es lo que se está dando. Entonces, y muchos gobiernos también han utilizado otros mecanismos, ya no de deuda bancaria, que es la que más se registra, sino dejan deuda con terceros, o sea, los proveedores y los contratistas. Por ejemplo, Tlaxcala es un estado que de acuerdo a su constitución no puede contratar deuda, más que de corto plazo, en un año. Sin embargo, yo he sabido de gobiernos en otras etapas que dejan deuda con proveedores y contratistas de 2,000, 3,000 millones de pesos, que para un estado de ese tamaño es demasiado dinero. Recordemos el drama de Veracruz, cuando estaba el anterior gobernador, que hubo problemas con deuda a los municipios, a las universidades y fundamentalmente a sus proveedores y contratistas. Entonces, para un estado como Veracruz, que tiene un servicio de deuda tan alto, pues es muy difícil que puedan ser suficientes sus participaciones. Por eso tienen que hacer un esfuerzo recaudatorio con lo que tienen. ¿Quiénes recaudan bien? Pues los estados del norte, Nuevo León, Chihuahua, quizás Baja California, el Estado de México, el Distrito Federal y alguno que otro, pero fundamentalmente todo empieza también porque tengas recursos suficientes. En mi estado, que es Oaxaca, por ejemplo, el 95% son transferencias federales, no recaudas nada. Algunos estados no recaudan, y los municipios igual con el predial, algunos por su pobreza, por supuesto, pero otros por apatía, le llamaban pereza fiscal. Entonces, obviamente que empiezan a desviar el uso de los recursos. Si tú les mandas el recurso, por ejemplo, en el caso del Fondo de Infraestructura Social, pero necesitan hacer otra cosa, lo desvían y ahí empezamos con problemas. Por eso, a partir de lo que mediáticamente ha salido, acabamos de crear la auditoría forense de gasto federalizado, donde vamos a traer temas ya muy, muy concretos y espero que terminemos el año con varias denuncias penales. Bien, David, pues gracias y esperaremos la entrega del tercer informe, que es donde viene lo gordo, como me dices, no Pemex, CFE, los grandes programas sociales de este gobierno, todo eso, ¿no? Pero si me invitas, por lo menos una vez al mes, con todo gusto, vamos revisando ya con mayor detalle y no hablando del universo, sino de lo concreto. Sabes que siempre estoy a tus órdenes, Joaquín. Gracias, David, te mando un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es David Colmenares, el auditor superior de la Federación. Pues el mes que viene aquí estará, sin duda, para que nos vaya actualizando cómo van cuando entren con lo del aeropuerto Felipe Ángeles, cuando entren con la refinería de Oaxaca. El Tren Maya, yo creo que el más complicado es el Tren Maya.